Bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Para la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, Gremiagro, es un gusto poder continuar este seminario sobre uso y manejo seguro de insumos agrícolas, que va dirigido para los profesionales colegiados activos del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala. También pues agradecer a la Unidad de Capacitación y Actualización Profesional UCAP, y en especial al ingeniero agrónomo Lionel Sigui, quien ha sido el que coordina este y otros temas de capacitación que estaremos pues desarrollando a lo largo del seminario. El tema de esta tarde lleva por nombre curvas de degradación de plaguicidas, y nada más recordando la importancia de tener las curvas de degradación pues confiables. Eso se basa en que con este valor se obtiene el periodo de carencia. En esta tarde va a ser el ingeniero químico Cristian Rossi quien estará a cargo del tema. Favor escribir sus consultas en la bandeja de preguntas y respuestas o bien en el chat para que él las pueda contestar al final de su ponencia, o vamos a estarlo haciendo en el transcurso de la capacitación. Una breve reseña del ingeniero Cristian Rossi. Él es ingeniero químico, como les menciono, graduado de la Universidad del Valle de Guatemala. Cuenta con una maestría en energía otorgada por la Universidad Europea del Atlántico. Ha realizado estudios en biotecnología, tratamiento de residuos y aguas, geotermia de baja entalpía, administración de proyectos, educación para adultos, y ha realizado varias publicaciones técnicas y científicas en diferentes medios. En cuanto a su experiencia, ha desempeñado diferentes funciones en varias industrias y empresas nacionales e internacionales, en el área de alimentos y lácteos, productos agroquímicos, plásticos y energía. Fue investigador, catedrático y jefe de laboratorio de operaciones unitarias en la Universidad del Valle de Guatemala, y actualmente es el responsable del área de regulaciones y asesoría técnica de Gremiagro, coordinando con diferentes entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales. Así que, ingeniero Rossi, es suyo el tiempo. Muchas gracias, Estefanía, por la presentación. Es un gran gusto estar con ustedes esta tarde y sobre todo el poder compartir este tema, que es un tema muy importante para entender cómo funciona la degradación de un plaguicida, cómo poder llevar el control de este proceso y sobre todo, pues como ya mencionó la ingeniera Aguilera, cómo determinar algunos parámetros importantes como es el periodo de carencia y algunos otros parámetros que son necesarios cuando se aplican los plaguicidas. Solo recordarles, como ella ya mencionó, que es muy importante que nos compartan sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, ya sea en la bandeja del chat o al final de la capacitación, o también se puede hacer en el espacio de preguntas y respuestas. Así es que, sin más, voy a proceder a apagar mi cámara para tener una mejor señal y voy a activar nuestro puntero para guiar la presentación y poder estar más enfocado con ustedes en el desarrollo de la misma. Así es que, sin más, voy a empezar con el tema. Nuevamente, recordándoles, el tema se llama curvas de degradación de plaguicidas. Y dando una mirada rápida al contenido, pues sí, vamos a hablar de los conceptos básicos que son importantes para este tema. Luego vamos a hablar de la integración de estos conceptos básicos, o sea, cómo se relacionan los conceptos para entender el tema, la interacción del medio, del ambiente en la degradación de un plaguicida, de una sustancia que se utiliza para la salud de las plantas, la obtención de la información para la construcción de las curvas, de dónde sale y cómo se obtiene esta información, cómo se hace un ensayo para esta evaluación, algunos ejemplos de curvas de degradación para que ustedes puedan ver cómo son los beneficios para el agricultor, que al final pues
Es muy importante enfocarnos en esto para darle un realce al tema y encontrarle una importancia vital. Ya van a ver ustedes cuáles son esos beneficios para el agricultor. Y al final, pues, hacer un resumen y sacar las conclusiones correspondientes al tema para luego ya entrar a la fase de preguntas y respuestas. Así es que, empezando con los conceptos básicos, vamos a hablar de una degradación de moléculas de plaguicidas. Y cuando hablamos de una degradación, pues es un proceso normal, natural de una sustancia orgánica. Recordemos que las moléculas de plaguicidas, a diferencia de las moléculas que forman un fertilizante, pues estas son casi todas moléculas muy complejas de origen orgánico. Esto quiere decir que son de la química del carbono, de la química compleja del carbono, y como tales, pues sí, están sujetas a ese proceso de degradación que va a irse dando poco a poco. Es un proceso paulatino y toma cierto tiempo en llevarse a cabo. Entonces, vamos a ver que la degradación es un proceso de vida debido a una o varias reacciones. Puede ser una degradación muy fuerte que tenga solo un cambio químico o darse una serie de reacciones químicas que están influidas por aspectos físicos para obtener moléculas en las cuales se pierda uno o varios átomos de carbono en la estructura o descomponerse en sustancias más simples. A esas sustancias que vamos obteniendo se les determina como metabolitos y tienen estructuras diferentes a la sustancia original. En la mayoría de los casos, mucho más sencillas, aunque algunas de ellas pueden tener una química un poco más compleja en el sentido de que sean más reactivas o tengan algunas propiedades diferentes a la molécula original. En algunos casos, en condiciones favorables, y esto es lo que hay que determinar, el proceso logra la mineralización completa del agroquímico. Y es importante hablar de este proceso de mineralización porque es llegar a la expresión más sencilla de una molécula orgánica. O sea, vamos a llegar a obtener las sustancias más sencillas que se puedan obtener de estas moléculas. Los resultados de esa mineralización pues podrían ser CO2, dióxido de carbono, agua, iones amonio, por ejemplo, iones nitrato o nitrito, sulfatos y otros derivados, otros compuestos sencillos, como ya mencionamos, que pueden ser absorbidos fácilmente por el suelo o por los seres vivos o por las plantas que están presentes en el suelo. Además, en otros procesos se obtienen metabolitos que son, como ya mencioné, esas sustancias intermedias con propiedades diferentes al agroquímico original. Esto quiere decir que se van a ir degradando las moléculas, se va a ir rompiendo la molécula en sustancias un poco más sencillas. Esta degradación puede darse en medios acuosos. Normalmente en medios acuosos es donde más rápido se dan las degradaciones. Y estos procesos pueden darse por degradación química o por fotodegradación. Degradación química, pues entendemos que es el ataque de alguna sustancia química que está presente en el medio acuoso, como por ejemplo un ácido, un álcali, algún radical libre que está en solución y que va a atacar directamente la molécula. Puede ser por fotodegradación, o sea, acción de la luz, normalmente luz ultravioleta, que va a romper los enlaces, por ejemplo, dobles o triples enlaces que hay presentes en los anillos aromáticos o en sustancias complejas, pues sí, va a haber esa fotodegradación, esa acción de la luz directa. Y puede ser que haya ambas, degradación química y fotodegradación, con lo cual vamos a tener un compuesto que se degrada rápidamente en el ambiente.
lo cual puede ser beneficioso, puede ser importante, pero también no debe ser muy rápido, porque si es demasiado rápido no va a dar tiempo suficiente a que el agroquímico entre en contacto con la plaga o con la enfermedad que estamos queriendo combatir. ¿Cómo es la degradación química? Pues esta puede ser por hidrólisis ácida, que esto es principalmente por acción de iones H+, es un ataque ácido sobre la molécula, pero también puede ser una hidrólisis básica o alcalina. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Y esto se debe principalmente a iones de OH- y en pHs mayores a 7. Recordemos que en un pH 7 estamos en un estado neutro, y cuando estamos abajo de 7 estamos en un medio ácido, pero cuando estamos arriba de pH 7 estamos en un medio alcalino. Pueden darse las dos situaciones, o estamos en una fase ácida o estamos en una fase básica. Y puede ser que esto facilite esa degradación química de la cual hemos estado hablando. Se requiere presencia de catalizadores metálicos en la degradación de compuestos organofosforados, por ejemplo, de carbamatos, de triacinas y de hidrocarburos clorados. ¿Qué son estos catalizadores? Bueno, son iones metálicos o compuestos, o sea, sales de los iones metálicos, de los iones que van a intervenir o van a facilitar estos procesos. Entonces, se sabe que los catalizadores metálicos van a hacer mucho más rápido la reacción. Además, como ya había mencionado, está la fotodegradación, y esa es la degradación debida a la luz. Nuevamente insisto, luz ultravioleta sobre todo. Las longitudes de onda de la luz ultravioleta tienen la característica de atacar las sustancias orgánicas. Y esto puede hacerse o puede pasar por una fotólisis directa. Recordemos que fotólisis significa romper moléculas utilizando la luz. Y esto es un efecto directo de la luz. Cuando un rayo de luz ultravioleta incide sobre una molécula orgánica, esta se va a degradar. Y puede ser una fotólisis indirecta cuando esa luz hace un efecto sobre compuestos que están en el medio, o sea, por ejemplo, en el agua, para producir estos radicales reactivos, o sea, iones reactivos que causen la degradación. Entonces, una fotólisis directa es el efecto directo de un rayo sobre la molécula, o la fotólisis indirecta cuando hay algún cambio en el medio, sobre todo los medios acuosos, donde se forman estos radicales reactivos que van a accionar sobre la molécula orgánica, la van a atacar y la van a romper. ¿Qué es entonces la cinética de degradación? Y pongámosle mucha atención a este término, porque es la raíz o es la columna vertebral de esta capacitación. La cinética es el estudio de la velocidad o en qué tan rápido se da un proceso de degradación o se dan todos esos procesos de degradación. Entonces, es el estudio de las reacciones involucradas en esa degradación, y esto nos va a servir para determinar qué mecanismos se dan en ese proceso. Pero también hacemos un estudio de los factores que están involucrados, las variables. Y obviamente podemos hablar, por ejemplo, del pH, podemos hablar de la temperatura, podemos hablar de la agitación, podemos hablar del contenido de oxígeno, podemos hablar de los catalizadores, o sea, todas esas variables que permiten hacer más rápida o más lenta una degradación. ¿Qué tiempo es requerido? ¿Y por qué es importante el estudio del tiempo? Por supuesto que lo que se nos debe venir a la mente es determinar periodos de carencia, pero también el periodo de reingreso es importante. Y vamos a definir bien estos términos para que no haya confusión. Pero el tiempo requerido me va a permitir a mí estimar o determinar
¿cuándo voy a llegar a una concentración que necesito para poder cosechar, por ejemplo, y que el producto sea seguro para el consumo? Además de los resultados, o sea, ¿qué pasa con cada degradación? ¿Qué vamos a obtener con cada paso de la degradación? ¿Cuáles son esas moléculas? ¿Cuáles son esos productos intermedios? ¿Cuáles son esos metabolitos? Si puedo llegar a la mineralización, ¿cómo hago para llegar a la mineralización? ¿Cómo hago para aprovechar esos recursos que estamos utilizando? Además de, tenemos que decir que los procesos se pueden llevar a cabo con reacciones sencillas. Esas reacciones sencillas en cinética de degradación se conocen como reacciones de primer orden. Son las reacciones más fáciles, casi que no requieren mucha energía de activación, casi que se dan espontáneas. Hasta reacciones muy complejas que pueden llegar a ser reacciones de tercer orden. Y esto significa cinéticas o procesos muy complejos. En algunos casos se necesitan de primero, de segundo y de tercer orden combinados para lograr esa degradación. La mayoría de las degradaciones de los compuestos que se utilizan para la salud de las plantas se lleva a cabo con reacciones de primer orden, o sea, son reacciones sencillas. Ahora bien, hablando un poquito ya en sí de la cinética, y aquí sí necesito, por favor, un poquito de atención. Cuando tengamos una reacción química, o sea, de un producto que se está degradando, que se está rompiendo, pues normalmente vamos a tener ese producto y por ese proceso reactivo vamos a tener dos subproductos. Pueden ser 2, 3, 4, 5, pero para que esto sea fácil de entender, vamos a poner dos subproductos. La molécula A se está partiendo en una molécula diferente B y una molécula diferente C. Entonces, la velocidad de reacción, que normalmente se representa con una letra griega nu, nu sub r, para decir que es la velocidad de reacción, va a medir la disminución de la concentración de este componente A en el medio, o sea, del reactivo A, con respecto al tiempo. Pero inmediatamente que esto está degradándose o está desapareciendo, pues van a empezar a aparecer el B y el C. Y resulta que la velocidad con que aparece el B y el C va a ser la misma con la que desaparece el A, solo que con un signo diferente, porque uno está desapareciendo y el otro está apareciendo. Entonces, esta velocidad es igual la velocidad con que desaparece A, la velocidad de reacción de desaparición de A es igual al negativo de la velocidad de aparición de B o de C. Eso es muy importante. Es casi lógico y fácil de determinar en una reacción química en un laboratorio. Si desaparece esto, pues va a aparecer esto y esto. Bueno, siempre y cuando la reacción que estamos analizando sea de este tipo y además que produzca B y C, porque si va a producir D y E, entonces B y C no van a aparecer. Obviamente que es una reacción mal planteada y no ese es el caso. Además, esa velocidad se expresa en moles. Recordemos que tenemos concentración de moles, o sea, cantidad de materia en la solución por litro por segundo. Entonces, va a desaparecer una cantidad de moles por unidad de volumen por tiempo. ¿Para qué? Para expresar esta velocidad de desaparición en una cantidad específica de volumen con respecto al tiempo. Entonces, al ser una cinética, una velocidad de degradación, lo que estamos teniendo es un cambio de concentración con respecto al tiempo. Representando lo que ya dijimos, solo para que ustedes ya lo vean claro, tenemos el nu sub r, o sea, la velocidad de reacción que vimos de esa reacción anterior. Tenemos el cambio en la concentración de A con respecto al tiempo. Y si ven ustedes, el signo es diferente al cambio en la aparición de C o a la aparición, perdón, la aparición
de B y la aparición de C, ambas con respecto al tiempo. Si ponen atención, estamos hablando aquí de derivadas, o sea, cambios en concentración pendientes de cambios de concentración con respecto al tiempo. Y eso al graficarlo, pues lo que nos va a dar es una curva exponencial. El cambio de concentración para una reacción de primer orden va a ser una curva exponencial en donde lo que estamos graficando es precisamente esa relación de degradación, o sea, la concentración de A con respecto a la concentración inicial, y eso va a tener una función de tipo exponencial con un signo negativo porque es decreciente. ¿Qué es lo que está pasando? Está cambiando la concentración, está disminuyendo la concentración del componente A con respecto a la concentración inicial con el paso del tiempo. Ahora, esto es un poco complicado de verlo así. Entonces, es importante que cuando se hace ese tipo de gráfica, se haga un estudio con los logaritmos. En lugar de trabajar la función exponencial, se aplica los logaritmos y entonces vamos a obtener una linearización. En vez de tener esta curva que es complicada, vamos a tener una línea recta que es mucho más fácil de trabajar a la hora de hacer las mediciones y a la hora de manejar o extrapolar valores. Entonces, la pendiente de esta recta, la pendiente que obtenemos al linearizar, está relacionada con la constante de degradación, o sea, con esta que está aquí, ¿verdad? Aquí en la exponencial, y esta a su vez está relacionada con la vida media del producto, la vida media de la molécula. Recordemos que la vida media de un producto es el tiempo necesario para que la concentración del producto llegue a la mitad de la concentración inicial. Estos son elementos importantísimos y sobre todo, esto se habla mucho cuando se tocan temas como por ejemplo de productos reactivos, radioactivos, se habla de la vida media y eso significa que la radiación va a disminuir a la mitad con respecto a la radiación inicial. Les hago la analogía porque es muy importante entender ese concepto para cuando estamos trabajando con velocidades de reacción. Entonces, la cinética de degradación que vimos, o sea, la ecuación va a quedar determinada como la diferencia de la concentración inicial menos la concentración que tenemos en el momento, ambas con un logaritmo natural, y eso es igual a una constante por el tiempo. Y aquí es donde queda linearizada la ecuación. La constante es lo que nos interesa determinar, el tiempo es lo que nosotros vamos a querer estimar y las concentraciones pues las podemos ir midiendo. Tenemos la concentración inicial que aplicamos y poco a poco con respecto va pasando el tiempo, esto va cambiando. Entonces de ahí es de donde nosotros podemos hacer nuestro estudio y determinar cómo va cambiando la curva. Entonces rápidamente, solo para recordarnos, CO es la concentración inicial cuando aplicamos el compuesto. C es la concentración en el momento T, o sea, en un tiempo de 1 minuto, de 1 día, de 1 mes, de 5 días. Eso es el valor de T. K es la constante de degradación, que es lo que nos interesa determinar. T es el tiempo del momento evaluado. Por supuesto que esto no es fácil de hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos contar con una serie de equipos complejos como estos que están aquí y los datos hay que obtenerlos por una experimentación controlada en un diseño experimental adecuado. O sea que hay que planificar correctamente cómo hacer para evaluar los cambios de concentraciones y lo hacen los equipos como por ejemplo la cromatografía de gases, pero también lo hace la cromatografía líquida de alto desempeño o lo que conocemos como HPLC. Recordemos que tenemos fases y que tenemos
que identificar los compuestos, además de medir las concentraciones. Por eso es que es necesaria ambas cromatografías, de gases y la cromatografía líquida. Por eso es que necesitamos un sistema tan complejo como estos para hacer esas determinaciones. Además, pues de un buen equipo de laboratorio y de buenas prácticas de laboratorio. Para ver un poco más gráfico qué es una degradación, aquí tenemos una molécula, pues es un metiltiofanato, puede ser cualquiera de las moléculas, pero el metiltiofanato a la hora de exponerse al ambiente, a la temperatura, a la radiación solar, etcétera, todo lo que va a afectar en el medio, pues va a romperse esa molécula y va a degradarse a un compuesto que se llama benomilo. Si ustedes ven, esta es una estructura un poco más sencilla que esta. Ya no están tan complejos los grupos porque ahora ya tenemos una cadena lineal. Sin embargo, pues todavía está presente el anillo aromático que luego, con otra serie de pasos, vamos a obtener una molécula de carbendazim. Y esta es la forma más estable a la cual se va a degradar el metiltiofanato, todavía conservando características que pueden afectar algunas de las plagas. Entonces, esto es un proceso de degradación. El pasar del paso del metiltiofanato a benomilo y del benomilo al carbendazim. Lo que queremos nosotros saber es cuánto tiempo se tarda este paso y cuánto tiempo se tarda este paso. Por lo tanto, vamos a tener el tiempo que le toma al metiltiofanato convertirse en carbendazim y luego a este carbendazim, por una serie de pasos más, pues a compuestos más sencillos como CO2, agua, monóxido, como ya vimos, todos los demás productos de la mineralización. Algunos ejemplos de degradaciones más frecuentes y comunes. De metiltiofanato, pues vamos al carbendazim, benomilo, que ya lo vimos hace un momento. El acefato, por ejemplo, se va a transformar en metamidofos. Tal vez les suenan a ustedes estos nombres de estos productos. El metalaxil, el mefenoxam o metalaxil M, que como lo conocemos. El captán en folpet, el metomilo en tiodicar. Tal vez conozcan ustedes los productos iniciales o tal vez conocen ustedes los productos finales o conocen ambos que hayan utilizado o hayan oído hablar de. Además, es importante hablar de qué es un residuo de un producto fitosanitario. En la literatura, normalmente se le denomina como RPF, residuo de producto fitosanitario. Y esta sustancia o sustancias presentes van a estar en los vegetales, en los productos vegetales o en sus transformados, productos comestibles de origen animal, en el ambiente, agua, aire, suelo y otros. ¿Cómo así? Pues por un proceso de degradación, lo que queda en un producto vegetal o en un vegetal o en productos comestibles o en el ambiente son esos residuos. Lo que al pasar el tiempo todavía continúa presente. Obviamente que el residuo va a ser mucho menor que la concentración inicial, que la cantidad inicial que aplicamos. ¿Por qué? Porque no hay generación espontánea de alguna sustancia. O sea, aplicamos 5 gramos y de repente tenemos 150. Eso no pasa así en la naturaleza, a menos que haya un proceso de síntesis, pero entonces no estamos hablando de degradación de plaguicidas. Además, son restos de utilización del producto fitosanitario. Y entonces estamos hablando de metabolitos o productos resultantes de degradación o reacción de la matriz aplicada, del compuesto aplicado o procesado. Y en el mejor de los casos, sí, esos residuos van a ser la mineralización, o sea, todos esos compuestos muy sencillos, nuevamente como agua, nitritos, monóxido, dióxido de carbono. Otro tema que es importante hablar o aclarar es el límite máximo de residuos, que normalmente en la literatura se le conoce como LMR o en inglés MRL, límite máximo de residuos. Y como el nombre lo dice, es la concentración máxima de esos residuos, de esos productos remanentes que quedaron de la degradación, que pueden estar presentes en una sustancia
y que nos garantizan que no vamos a tener efectos negativos en el organismo. El límite máximo de residuos no es un riesgo de consumo o de contaminación inmediata. Es una determinación de una concentración de seguridad que nos permite hacer una comercialización de un producto agrícola sin que tengamos problemas, porque vamos a consumir el producto. Entonces, dando la definición, es la concentración máxima de residuos de un producto fitosanitario en un producto vegetal o alimenticio. Esta es una concentración establecida por ley o por regulaciones. Entonces, esta medida está determinada por un montón de procesos químicos, físicos de medición y nos permite tener la seguridad de que no nos va a pasar nada al consumir el producto cuando estamos consumiendo un producto que tiene esa concentración como máxima. Recordemos, no es un límite toxicológico. Quiere decir que si un valor es 5 partes por millón y yo consumo un vegetal que tiene 6 partes por millón, me va a pasar algo y voy a tener una reacción inmediata. Eso no es así. Legalmente permitida en la superficie y o parte interna de productos alimenticios humanos o animales. Entonces quiere decir que yo tomo el producto vegetal, producto agrícola, muelo, preparo una muestra y le determino la concentración de un compuesto que estoy analizando y reviso que esté abajo de ese límite permitido para poder consumirlo con tranquilidad o poderlo exportar. Entonces, es una cantidad muy importante a la que tenemos que poner atención porque los límites máximos de residuos nos permiten la comercialización adecuada de un producto. Si hay un límite máximo de residuos establecido en 5 partes por millón y resulta que yo mando una exportación y al momento que se recibe esa exportación tiene un 6 partes por millón, está arriba del permitido y me van a rechazar el producto. Ahora, ¿por qué hay degradación? Pues por la cinética, por ese proceso de degradación del cual hemos estado hablando. Y entonces el límite máximo de residuos va a requerir cierto tiempo para que la concentración que yo apliqué llegue a ser el valor del límite máximo de residuos. Y por eso es tan importante la cinética. Ahora bien, ¿qué es el periodo de carencia o seguridad? Normalmente en la literatura se le encuentra como PS, el periodo de carencia o seguridad. Es el tiempo que debe transcurrir, que deberá transcurrir entre la aplicación, cuando yo aplico un producto sanitario, y su recolección, su cosecha, y es segura del cultivo. O sea que deberá transcurrir un tiempo entre que se hace una aplicación para que esa concentración llegue al límite máximo de residuos. Y cuando estoy en el límite máximo de residuos, estoy estableciendo el periodo de carencia o seguridad. Se deberá calcular de forma que no se sobrepase un LMR o límite específico de cuantificación, un LQ, como es el caso de un residuo cero. Cuando nos piden que para un producto que tiene ciertas características, lo que tenemos que determinar no es un LMR, sino que un límite específico de cuantificación o LQ, entonces ese valor es el target, es el blanco que me debe establecer el tiempo para que se dé la carencia o seguridad del producto. Eso tiene que estar muy claro. Ese dato es específico y se obtiene para cada cultivo, pero para cada molécula. Entonces, si se aplica una molécula X, carbendazim, sobre un vegetal y luego se aplica otra molécula, como por ejemplo mancozeb,
son moléculas diferentes y cada una tiene un límite máximo de residuos y por lo tanto un periodo de carencia o seguridad si se aplican sobre frijol. Pero va a cambiar el valor si se aplica sobre arveja, si se aplica sobre banano, si se aplica sobre café. Cada cultivo y cada molécula van a proporcionar un periodo de carencia específico en las condiciones a las cuales se está evaluando esa velocidad de reacción. Está declarado en etiquetas de los productos fitosanitarios. El periodo de carencia está en las etiquetas y en los panfletos. Hay que leer esas instrucciones porque me van a establecer cuánto tiempo debe pasar después de que yo hice la aplicación que está definida para el producto en las etiquetas. No puede ser ni más ni menos. Y el tiempo de periodo de carencia es el periodo que hay que respetar en las condiciones a las cuales se hizo la medición que se declara en las etiquetas. El periodo de reingreso, este se debe diferenciar del periodo de carencia o seguridad. Y el periodo de reingreso, como el nombre lo dice, las siglas son PR, es el tiempo necesario para que la concentración de residuos y cantidad de vapores presentes de plaguicidas disminuyan a niveles seguros en la plantación después de haber hecho una aplicación para evitar afectar a humanos o animales en el área. Entonces, el periodo de reingreso va a establecer cuándo la concentración ya me permite entrar a la plantación. Y luego va a venir el periodo de carencia donde yo ya voy a poder cosechar. Pero el periodo de reingreso es un tiempo más corto que el periodo de carencia. El periodo de carencia, recordemos, es el que establece la concentración del límite máximo de residuos que es seguro para consumir el producto. Es el periodo de tiempo después de una aplicación de plaguicidas que deberá transcurrir en el que los trabajadores agrícolas o cualquier otra persona no deberá entrar ni realizar tareas en áreas tratadas. Y aquí viene una explicación importante. Si hay necesidad de entrar al área tratada, hay que colocarse el EPP completo para que sea seguro entrar al área. Pero en lo posible se deberá evitar el ingreso a las áreas tratadas. Pero como indico, si por alguna razón hay necesidad de entrar al área, se deberá colocar el EPP completo y con todas las características con las cuales se utiliza el EPP para hacer una aplicación. No se debe entrar al área aplicada a altas temperaturas. O sea, los cuidados deben ser prácticamente los mismos que cuando se hace una aplicación. Los cuidados correctos y estipulados en las buenas prácticas agrícolas. ¿Qué es un depósito? Y esto va a aparecer también en la literatura como DEP. Pues un depósito es la cantidad de material activo en un órgano de la planta, ya sea en las hojas, en los tallos, en los frutos, en las flores, que permanece después de hacer una aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tomo la bomba de mochila, hago todo lo que tengo que hacer, me pongo mi EPP, voy a hacer una aplicación y lo hago correctamente en las concentraciones y los flujos y todo. Lo que queda sobre las hojas, lo que permanece sobre las hojas es el depósito. En algunos casos no todo el producto que estoy aplicando queda sobre las hojas o sobre el órgano de la planta que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque hay goteo, porque hay escurrimiento, hay una variación en la temperatura, hay alguna corriente de aire que esté afectando. Pero lo que queda realmente sobre la planta, sobre el órgano de la planta, a eso se le llama depósito. Y es la cantidad efectiva que va a empezar a funcionar en la planta. También es importante hablar de un residuo. El residuo es la cantidad remanente del plaguicida después de hacer el depósito inicial y luego de un lapso de tiempo.
Entonces, vamos a tener primero el depósito y sobre ese depósito, cuando empieza a pasar el tiempo, empezamos a tener residuos y estos residuos van a ir disminuyendo con el paso del tiempo. Esa es la diferencia entre un depósito y un residuo. El depósito es lo que puse y que se quedó sobre la superficie de la planta, y los residuos, cuando empieza a pasar el tiempo, empieza a disminuir la concentración y a eso se le llama un residuo. Así es que a cierto tiempo voy a tener una concentración de residuo, a un tiempo mayor, pues el residuo va a ser menor y va a ser menor y va a ser menor conforme vaya pasando el tiempo hasta que llego al límite máximo de residuos. La fase de latencia, por otro lado, es el periodo de tiempo de permanencia del depósito inicial hasta llegar a una degradación significativa. O sea que si tengo una concentración de un 80% sobre la planta y ya empieza la degradación a darse muy rápida, a eso se le llama fase de latencia. Quiere decir que el producto está ahí esperando ser aprovechado, digámoslo así, por la plaga, pero eso solo va a durar cierto tiempo, porque en el momento en que ya la temperatura y la luz empieza a incidir sobre la molécula, esta se va a empezar a degradar rápidamente. Así es que esa fase de latencia es que está presente la molécula sobre la planta en una concentración en donde es efectiva, y ese tiempo también lo tenemos que determinar. Fase de degradación o disipación. Y esta es una fase temporal donde se produce la degradación del residuo. Y esto se debe a efectos mecánicos o químicos internos en las plantas o a efectos mecánicos o químicos externos. Y estos son ajenos a la planta. Pueden ser aspectos ambientales, temperatura, humedad, radiación solar, entre otros. O del suelo, pH, movimiento, humedad, entre otros. O sea, que en la fase de degradación, después del periodo de latencia, se dan estos cambios que pueden ser internos en la planta por el mismo metabolismo de la planta, que se van a ir degradando los compuestos, o cualquier situación que esté afuera de la planta. Ya dijimos, radiación solar, movimiento, humedad, temperatura, cualquier efecto que haya sobre la concentración. La fase de persistencia o FP es el tiempo en el que la degradación ya no depende de la concentración inicial de las moléculas, de la cantidad de residuos, de las condiciones ambientales. Y eso es como una concentración que se queda ahí presente. Es una concentración que suele ser muy baja, pero ahí está, y el cambio es muy pequeñito con respecto al tiempo. Tenemos que lograr que esa fase de persistencia se logre después del periodo de carencia, o sea, del periodo de seguridad. Esa fase hace referencia a la cinética de degradación debido a factores internos y metabólicos. O sea, esto ya tiene que ver en sí con los procesos que se dan en las plantas. Normalmente es una degradación de primer orden y generalmente una degradación lineal, pero hay algunas excepciones. Ahora bien, de todo lo que hemos hablado, vamos a hacer una integración rápida para ya empezar a ver qué son las curvas de degradación. Entonces, viendo cómo es una fase de latencia, disipación y persistencia de un plaguicida que aplicamos, la fase de latencia es cuando hacemos la aplicación, o sea, aquí tenemos la concentración máxima, empieza a pasar el tiempo, ¿verdad? Empieza a correr el tiempo. Aquí tenemos la línea del tiempo. Cuando empieza a pasar el tiempo, digamos que la concentración se mantiene más o menos constante, ese es el tiempo de latencia. Y aquí está la concentración del depósito, ¿verdad? La concentración está aquí, el depósito, lo que va a quedar. Cuando se termine el periodo de latencia, va a haber una disminución y va a haber una disipación y una degradación. Cuando esa degradación llega hasta el nivel, la concentración del LMR, del límite máximo de residuos, o sea que va bajando esa concentración, tenemos el periodo aquí, el periodo de carencia hasta aquí. Noten que el plazo de reingreso es más pequeño, debe ser más pequeño porque la concentración ha bajado hasta cierta concentración en donde ya nos permite el ingreso al cultivo.
Aquí está. O sea, a estas alturas, si este es el plazo de reingreso, aquí ya es seguro entrar para nosotros y no nos va a pasar de mayor cosa cuando entramos. Ok. Cuando llegamos a un plazo de seguridad, eso es que estamos en un límite de cuantificación. Pero esta es la cantidad que nos interesa a nosotros, el límite máximo de residuos. Y la persistencia es cuando ya la degradación, la pendiente es muy pequeña. Poco a poco va cambiando la concentración hasta casi que se vuelve constante. Entonces, con esto podemos entender cómo va esa curva de degradación. Cuando traducimos eso ya a datos experimentales, entonces vamos a obtener la función exponencial que ya vimos, ¿verdad? Esa función exponencial lo que está representando es la curva del cambio de la concentración cuando va aumentando el tiempo. Y aquí tenemos el periodo de carencia, es el periodo de carencia experimental que corresponde al límite máximo de residuos. Este es el que nos interesa determinar para cosechar. Luego está el periodo, el PCE, el periodo de carencia para exportación en días, ¿verdad? Que está aquí, que está relacionado con el límite máximo de residuos. Y luego está el LC. El LC es el límite de cuantificación. O sea que si yo tomo una muestra, la llevo al laboratorio, hasta aquí voy a poder determinar el plaguicida. Más abajo de eso, yo ya no puedo determinar con el equipo que tengo porque voy a tener trazas y esas trazas están aquí en este caso, entre 0.02 y 0.01, esas son trazas que yo ya no puedo determinar. Y cuando la concentración llega hasta este punto, ya no es posible detectar el producto. O sea, yo sé que aquí hay producto, pero no puedo medir la concentración. Cuando llego a este punto, ya no lo detecta mi equipo. Y ahí voy a estar en un límite muy seguro, que es 0.01, pero el problema es que esto suele requerir muchísimo tiempo y puede ser que a estas alturas el producto agroquímico ya se haya degradado y ya no esté en buenas condiciones para exportar. Las trazas en esta gráfica, las trazas o TR, como se les conoce en los documentos, establecen que hay presencia, pero no las podemos determinar. Y el límite de detección nuevamente es esa concentración a la cual yo ya no voy a determinar que está presente el producto. El nivel no detectable, entonces, es ya toda esa concentración muy bajita que no la voy a poder determinar con las técnicas que contamos actualmente. ¿Cómo es la interacción del medio en la degradación? Bueno, pues hay un montón de efectos. Por ejemplo, la forma de aplicación va a determinar cómo es esa degradación. La naturaleza del plaguicida, qué tipo de formulación, los mecanismos de acción en sí de la molécula del plaguicida, eso también tiene que ver. Por supuesto que también la precipitación, la humedad, la insolación, la fotodegradación, la temperatura, el viento, las derivas, todos estos aspectos que son atribuidos al clima, el tipo de cultivo, el estado fenológico, la variedad del cultivo, el manejo agronómico que tengamos sobre el cultivo. Y por supuesto, cuánta absorción tiene la planta, cómo están las escorrentías, si hay lixiviación a través de la tierra, si hay absorción por medio de la planta, o sea, en las raíces, si hay bioacumulación, si hay desorción, si hay degradación química, si hay degradación microbiológica, si hay absorción del suelo, si hay lavado, ¿verdad? Que se pueda deber a esta lluvia, si hay bioacumulación, o sea, que se vaya quedando en los cultivos vegetales o en los seres vivos que están presentes en el suelo. Si hay volatilización cuando está el producto está aplicado. Insistimos en el estado fenológico, porque no es lo mismo aplicarle un producto a una planta que está germinando que a una planta que está completamente desarrollada o a un árbol. ¿Cuáles son las consideraciones de degradación del ingrediente activo que son importantes? Las que son intrínsecas de la materia activa, o sea, del producto. El tamaño de la molécula y la estructura. Mientras más compleja es la molécula, pues más difícil de degradar. Si es hidrosoluble o es lipofílica. El poder vaporizante, qué tan fácil se vaporiza. Si es soluble o no es soluble en agua o en el medio que estamos utilizando. Si tiene fotoestabilidad o no, si tiene termoestabilidad o no.
el pH que hay presente, ya sea sobre las hojas, en el suelo, en la superficie del suelo, el tipo de formulación que estamos usando, si es una formulación que tiene muchos coadyuvantes y aditivos, en sí, si es una formulación con un concentrado soluble, si es una suspensión, todo lo que tiene que ver con eso. Y otras características. ¿Cuáles son las extrínsecas? Las que no tienen que ver con la materia activa. Pues la concentración en el caldo de aplicación. Mientras más concentrado sea o menos concentrado, pues eso va a ser variaciones. Y el pH del caldo, o sea, tenemos que determinar ese pH y eso va a ser condicionado por el agua, los coadyuvantes o todos los aditivos que pongamos. La superficie de la matriz, si es ácida, si es grasa, si es cerosa, si es vellosa, o sea, cómo es las hojas de las plantas, cómo es el tallo. La relación superficie-masa del fruto o del producto. Mientras más grande es un producto, menos relación masa-superficie tiene. Mientras más pequeño, es más la relación superficie-masa. Las condiciones edafológicas, por supuesto, del suelo, las climatológicas desde el momento de la aplicación. Además del estado fenológico y nutricional del cultivo, la calidad del equipo, boquillas calibradas, goteo, mantenimiento, el aplicador, si es un aplicador experimentado o si no tiene experiencia, pues eso también va a afectar, los efectos de la deriva, la repetición de aplicaciones. En los panfletos, en las etiquetas se nos pide que hagamos 1, 2, 3, 4, 5 aplicaciones dependiendo de cómo se va a tratar la plaga y entonces tenemos que tomar en cuenta para determinar el periodo de carencia, la última aplicación, no la primera, la última. Los procesos de absorción celular, cómo se absorbe en la molécula o los compuestos por las células. ¿Cuáles son los factores relacionados con la variabilidad de residuos al momento de la cosecha y probable aporte? Bueno, los factores climáticos pueden influir en hasta un 40% de los resultados. Hasta un 50% del tipo de formulación, diferentes intervalos, técnicas de aplicación, métodos de muestreo, técnicas de laboratorio, prácticas agronómicas. Pero hasta un 60% los parámetros de aplicación, la dosis, la concentración, el número de aplicaciones, el intervalo de post cosecha, el tipo de matriz, como ustedes se dan cuenta, estos son muy influyentes. Estos son a veces poco influyentes. A los que más atención les tenemos que poner son a estos. ¿Y cómo son las curvas de degradación? Y aquí hay ya datos experimentales, diferentes datos, grupos de datos, y miren, son diferentes lugares. Entonces, estas son aplicaciones en una localización y estas son, perdón, los diferentes guías son diferentes lugares, pero esos nos van a proporcionar diferentes modelos. Y estas son dos condiciones diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos dos moléculas diferentes. Miren cómo es la degradación aquí de violenta y aquí es un poco más sencilla. ¿Cómo obtenemos esta información para las curvas? Pues con buenas prácticas de laboratorio. Obviamente todas las mediciones las tenemos que hacer con buenas prácticas de laboratorio y por supuesto con buenas prácticas agrícolas. Tenemos que usar datos, curvas que sean de referencia pública y datos con fines de registro para comparar. Estos son los que vienen con el producto en sí. Reportes estándares que le vamos a dar a nuestro cliente cuando estamos haciendo estos estudios, reportes maximizados con detalles de procedimientos de campo, laboratorio, protocolos, un informe final, ensayos de buenas prácticas de laboratorio, deben ser representativos y deben ser universales, o sea que esto se puede emular en cualquier laboratorio y tienen que ser universales, tienen que valerse en todos los países, en todas las condiciones que sean similares a las nuestras. ¿Qué es entonces el concepto de BPL y las diferencias de diseño en las curvas? ¿Cómo va a afectar? Bueno, un mínimo de 8 curvas para definir una degradación completa de cultivo. O sea que si yo voy a hacer una medición de una curva de degradación, tengo que hacer como mínimo 8 determinaciones. 4 ensayos en diferentes condiciones climáticas, o sea, con variación de suelo y con variación de clima. Por lo menos 4 en cada condición diferente.
Además de siempre graficar los controles, los testigos y los muestreos dobles que hagamos, porque si no las pruebas no son estadísticamente fiables. La fase de campo bien planificada minuciosamente versus un tratamiento estándar convencional o comercial. O sea que si yo tengo el procedimiento tradicional o convencional y yo voy a hacer una fase de campo bien planificada, tengo que tener como referencia estas condiciones. Trato diferencial y aislado entre las muestras testigo y tratadas para poder comparar y congelar las muestras, los especímenes, a un máximo de 6 horas después de la recolección a menos 18 grados Celsius. Esto es importantísimo porque hay personas que se van a tomar las muestras al campo de los cultivos y resulta que los ponen en una hielera, tal vez a los 2 días se acuerdan que hay que evaluar y eso ya no sirve. Tenemos que tener una buena cadena de custodia del frío de las muestras, una cadena documental, o sea, tomar nota de absolutamente todo lo que estamos haciendo, métodos y validaciones específicas para cada fase analítica, exigencias, certificados de los procedimientos finales utilizados. O sea que esto es importantísimo para saber qué procedimientos se usaron para establecer una curva de degradación. Y como ustedes ya oyeron, pues tiene esos datos que servirnos de referencia para ver si es válido los datos que estamos obteniendo para obtener las condiciones a las cuales yo estoy trabajando. Y por supuesto, otro montón de factores que ahorita no, pues no vale la pena comentarlos. Entonces, así nos quedan ya todas las mediciones que hicimos. Por supuesto, varias corridas. Tenemos que poder establecer nuestra gráfica logarítmica. Tenemos un rango de variabilidad entre las lecturas. Esto quiere decir que hay incertidumbre cuando estamos determinando los valores. Vamos a tener primero un LMR con un valor, vamos a tener otro LMR con otro valor, vamos a tener que ajustar las curvas, hacer una correlación y poder establecer los valores que queremos. Como pueden ustedes imaginarse, esto no es sencillo y por eso es que son tan apreciados los valores que se obtienen experimentalmente para esto. Y entonces, ¿cómo se hace el diseño para una evaluación? Esto es la fase más crítica del proceso. ¿Y cómo se hace? Pues de ello va a depender el éxito de la curva y el modelo matemático. Ya vieron ustedes que no es fácil. Habrá que definir adecuadamente los objetivos. O sea, ¿qué quiero obtener? Si quiero determinar el periodo de seguridad, si quiero carencia, ¿verdad? Si quiero tener cierto nivel de residuos, si quiero establecer el comportamiento de aplicación de una variedad concreta, o sea, para arveja o para frijol, específicamente una variedad del frijol o varias variedades y tengo que comparar y trabajar junto con el solicitante. Esto es importantísimo que el solicitante nos explique qué es lo que necesita cuando estamos haciendo las curvas. ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta para la planificación y el diseño de un ensayo? Pues son un montón. La parcela y la ubicación, la fecha de las aplicaciones, el modo de la aplicación, si es foliar, si es por riego, si es por drench, o sea, cómo lo vamos a hacer. El estado fenológico del cultivo, que ya lo dijimos, el tipo de suelo, los BPAs, o sea, las buenas prácticas agrícolas, en los días sucesivos, teniendo cuidado de riegos, de otras aplicaciones, de fitorreguladores y de otros. Todo esto hay que documentarlo y llevarlo perfectamente bien controlado. El clima del día de la aplicación y los siguientes, todo durante el ensayo. O sea, tengo que saber cómo varió la temperatura, si llovió, si no llovió, si varió la humedad, si hubo deriva, si hubo cambio en la velocidad del aire, si hay más radiación solar, si hay menos radiación solar, y todo medirlo para poder tener datos que puedan emularse o que sirvan de referencia. Por supuesto que la persona que hará las aplicaciones es clave. Tiene que tratar de hacer las aplicaciones de la manera más reproducible posible. Además de, tenemos que ver qué ingrediente activo es el que estamos usando, el número de lote formulado y la fecha de caducidad. Eso es muy importante. La concentración prevista a aplicar, masa del ingrediente activo por el volumen de solución. Eso está dentro de las instrucciones, en las etiquetas y panfletos.
otros productos en mezcla de la aplicación, si hay coadyuvantes, si hay algún otro plaguicida involucrado. No se aconseja evaluar varios plaguicidas, pero bueno, puede ser que sea necesario. El número de especímenes a muestrear, el codificado de cada espécimen y su masa, tener muestras dobles, los DALAS, los días después de la última aplicación, los días controlados para cada espécimen codificado, o sea, 0, 3, 5, 7 días para ir llevando ese control de cada cuánto tenemos que hacer las mediciones. Y algunos ejemplos solo para que vean cómo queda todo esto. Pues aquí están las variaciones, por ejemplo, en este caso, la radiación solar, miren cómo varía la radiación solar. Eso es para que vean que estos son datos experimentales. Esto es la temperatura media, cómo va cambiando. Estas son las precipitaciones, cómo van cambiando. Eso puede afectarnos en una medición. Y aquí, importante, pues es establecer esos valores que van cambiando con respecto a las precipitaciones, sacar una temperatura diaria media, establecer una radiación solar, y todo eso nos va sirviendo para poder llegar a entender cuando obtenemos las curvas que ya vimos, ¿verdad? Las curvas que ya determinamos. Y aquí tenemos el periodo de reingreso, ¿verdad? Esto es a los 21 días, 22 días más o menos. El LMR está, ¿verdad? Más o menos a 2 kilogramos aquí. Este es el valor promedio, más o menos, que obtenemos de las mediciones. Este es otro caso. Aquí, como ustedes van viendo, las características van aumentando, las precipitaciones son mayores, la temperatura media va cambiando, va aumentando, y la temperatura, perdón, la radiación solar, en la línea gris, y la temperatura media están aumentando. Entonces, esto puede proporcionar datos diferentes para un mismo cultivo o una misma variedad, y hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuáles son los beneficios después de todo lo que hemos hablado para el agricultor? Bueno, conocer los plazos de seguridad, ¿verdad? Tanto el periodo de carencia como el periodo de reingreso, que va a estar por aquí, la concentración mínima a la cual podemos llegar, que va a ser detectable, cuánto tiempo se necesita. O sea, todos esos datos nos los da esa curva. También planificar con más certeza cuándo debemos hacer las aplicaciones. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo sé que tengo que esperarme 20 días para cosechar, no puedo cosechar antes. Me tengo que esperar. Y entonces es importante planificar para hacer ese manejo integrado de plagas y de malezas. Tenemos que tener nuestras moléculas dentro de ese programa y saber cuánto tiempo deberá transcurrir para poder cosechar. Tener certeza de exportar y comercializar cumpliendo con LMRs. No podemos exportar cuando estamos arriba del LMR porque nos van a rechazar el producto. Generar confianza en los compradores. Si yo le garantizo al comprador que todo lo que estoy enviando está abajo del LMR que me está pidiendo, voy a generar confianza. Voy a mostrar a todas las certificadoras que tengo buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas ambientales, y que puedo garantizar mis productos. Y por lo tanto, si lo puedo hacer, pues me van a dar ese sello que estoy buscando. Y en conclusión, establecer la cinética y las curvas de degradación de agroquímicos en diferentes cultivos y condiciones me va a permitir tener un mejor control sobre la calidad de los productos vegetales obtenidos, o sea, en los rangos de concentración de las moléculas de los plaguicidas que son aceptables para el consumo, y predecir futuras producciones y rendimientos. Además de ahorro en costos, aumento de eficiencia, reducción del impacto ambiental y contaminaciones, porque sé correctamente cuánto tiempo necesito para que esto ya no sea un problema, el control adecuado de producción para cumplir con regulaciones y con LMRs, y información disponible para compartir. Con esos datos que yo obtengo de mis curvas, yo puedo compartir esa información con los demás agricultores y ayudar a los demás agricultores a que salgamos adelante en un proceso.
Me quedo pendiente de sus preguntas. Esto es un volcado de un montón de información que espero haya quedado claro para ustedes, pero me quedo pendiente. Luis, por favor, o Estefanía, que nos comenten si hay alguna pregunta, si hay alguna duda para poder contestar. Bueno, con gusto, Cristian, te leo por aquí. Pedro Cerrate nos hace una consulta, un poco aislada, dice, pero quiere saber en qué productos se requiere o aplica hacer exámenes de colinesterasa y en cuáles no. Ok, eso es una pregunta que está relacionada con la toxicidad en sí de las moléculas. No tiene nada que ver, obviamente, con el establecimiento de LMRs o de curvas de degradación, en el sentido, pues, de que las pruebas de colinesterasa no determinan ningún parámetro para las curvas de degradación, pero, sin embargo, es importantísimo verificar, y lo voy a decir así, de acuerdo a la naturaleza o a la composición, a las características de las sustancias que estamos utilizando, si estas afectan los transmisores neurológicos y por lo tanto hacer las evaluaciones de colinesterasa, que puede ser en eritrocitos o puede ser en el plasma. Es importante establecer siempre y cuando la toxicidad así lo requiera. De hecho, cuando se hacen los análisis para obtener una molécula que va a estar disponible para el uso y aplicación, se hacen estos estudios de colinesterasa, por supuesto, y se establece de acuerdo a ellas la toxicidad y los cuidados que debe tenerse para el manejo de los plaguicidas. Pero si es con respecto, por ejemplo, a los usuarios, si se sospecha que hay un riesgo de contaminación por alguna sustancia que inhibe los procesos neurológicos, entonces es importante hacer ese tipo de menciones. No sé si contesté o no contesté, tal vez nos pueden confirmar, por favor. Gracias, Cristian. Por aquí, Eduardo García nos comentaba que en certificaciones piden, me imagino que las pruebas de colinesterasa cuando se usan organofosforados y carbamatos. Sí, en muchas de las certificaciones, insisto, cuando se hacen los estudios de toxicidad para aprobar una molécula y, digamos, dar la licencia para producirla y comercializarla, se hacen estos estudios. Pero las certificadoras piden en los lugares en donde se hacen las aplicaciones que se mida la colinesterasa para los productos que así lo requieran, y entonces es importante medir y determinar esos parámetros para garantizar que los usuarios o los aplicadores no tienen consecuencias o no están siendo contaminados. Y esto se supone que corresponde a que están utilizando el EPP en las condiciones adecuadas, que usan buenas prácticas agrícolas, lo recalco, en las concentraciones correctas, en los cultivos correctos, a las condiciones climáticas correctas. Si se respetan todas las características y todas las condiciones de las sustancias que estamos aplicando y usamos el EPP correctamente, no hay riesgos. Esto debe quedar muy claro. No tiene por qué haber riesgos si todo está bien controlado. El problema es cuando excedemos las concentraciones, hacemos aplicaciones de más, creemos que porque usando más plaguicidas vamos a tener mejores resultados. Eso no es cierto. Eso no funciona así. Ok, gracias, Sigamos, Cristian. Estefanía. Dime. Sí. Edwin Porón Jiménez pregunta, ¿la fase de persistencia es igual al KOC? No. La Esta fase, pregunta entró cuando tú estabas explicando la curva. ok.
la fase de persistencia en esa gráfica establece que la concentración no ha variado mucho con respecto a la cantidad aplicada del producto. O sea que perdón, ya me estoy confundiendo. Es fase de persistencia. No, yo te estoy explicando latencia. La fase de persistencia es la que el cambio ya en la concentración final no es muy significativo y no depende de las condiciones iniciales y no está muy afectada por las condiciones climáticas. Sin embargo, está siendo afectada por las condiciones metabólicas o que se dan en los tejidos vegetales más que todo, y entonces es un cambio ya muy leve el que se da en las concentraciones. Voy a buscar la diapositiva solo para ver el valor, para que él pueda ver nuevamente el valor. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando? La fase de persistencia está ya en esta zona. No sé si pueden ver la presentación, Estefanía. Sí, Sí, sí ¿verdad? se ve. Ok, en esta fase, ya cuando el cambio es muy pequeño, esa es la fase de persistencia. Yo equivocadamente, perdón y pido disculpas, yo estaba hablando de la fase de latencia, es cuando se hace la aplicación y la concentración no varía mucho, que es al inicio, es en esta parte de por aquí que no es muy significativo el cambio. Pero en este caso, aquí, esto es la fase de persistencia. No sé si está clara la respuesta. Tal vez nos pueden confirmar. Ok, gracias. Herbert Obed preguntaba qué precio tienen algunos de estos estudios de los exámenes de colinesterasa, y pues algunos colegas por aquí estaban comentando que para LMR se está entre 2.500 para análisis completos, y Mario Torres también nos compartió aquí un barrido multiresiduos, masas y cromatografía, líquidos masas y Ajá. otros estudios en 2.700 Sí, quetzales, más o menos. todo depende del laboratorio, depende del tipo de equipo que se tiene. Normalmente para hacer este tipo de análisis se necesita tener los patrones, se necesita tener las columnas, se necesita tener las calibraciones, y eso no es cualquier laboratorio que lo hace, o sea, tiene que tener todo ese tipo de instrumentación y de equipo necesario. Por eso es que suelen ser tan caros los análisis. Ok, gracias. La siguiente viene por parte de Howard López. Dice, Inge, buena tarde. Acá en Guatemala existe el procedimiento de maceración de frutas o ya sean hojas o tallos para ver si existen trazas del mismo, o hay que hacerlo en otros países como OIRSA en El Salvador. Bueno, la pregunta es un poco complicada de contestar porque nosotros teníamos cuando digo nosotros es Guatemala, contaba con el laboratorio del MAGA, en donde pues era el laboratorio certificado oficial, pero desafortunadamente con el accidente que hubo, en la explosión que hubo en el laboratorio, pues se echó a perder todo el equipo y todo lo que había para hacer todas estas determinaciones. Resulta que el Ministerio de Salud tiene algunos equipos, algunas determinaciones en las cuales puede trabajarse y hacerse estas mediciones. Hay algunos laboratorios de los institutos de investigaciones de las universidades que pueden contar con algún tipo de equipos si es que han hecho alguna investigación con respecto a, pero lo más probable es que haya necesidad de mandar las muestras a otros países como por ejemplo Costa Rica o Estados Unidos o Canadá en la mayoría de los casos. Y eso suele ser caro y suele ser complicado. Algunas grandes empresas pues tienen su equipo de determinación específico para ciertos compuestos, pero
no precisamente están certificados. Entonces hay que evaluar todas esas condiciones para saber cómo hacer esas determinaciones. Lastimosamente, pues Guatemala pues carece de este tipo de laboratorios certificados en donde se pueda establecer las concentraciones de todas las moléculas que utilizamos. Solo son algunas a las cuales se tiene acceso de las determinaciones. Ahora, lo importante de todo esto es tener referencias de otros países y para establecer condiciones similares a las nuestras y tener una referencia si es que no contamos con esos valores. Obviamente que es importante consultar con los técnicos y con los expertos relacionados en estos temas para garantizar que estamos dentro de los requisitos que establecen los LMRs. Recuerden que los LMRs deben determinarse en las condiciones más extremas, o sea, con todas las aplicaciones, con las mayores concentraciones sugeridas en el número de repeticiones, en la mayor cantidad de superficies y de suelos y de condiciones climáticas para poder obtener un valor que me establezca a mí que estoy trabajando correctamente con un LMR y con una curva de degradación. Ok, gracias, Cristian. Y aquí nada más como un aporte de Mario Torres y Edwin Porón. Nos mencionan que a través de Disagro se pueden trabajar algunos análisis y pues ellos brindando el servicio los envían a Estados Unidos. Luego, Daniel Rizo. Solo, perdón, hay Ajá. una observación. Sí hay laboratorios, o sea, hay que buscarlos. Nosotros no podemos hacerle propaganda a ninguno, ni hablar de nombres, ni marcas, ni mucho menos, pero sí, obviamente hay laboratorios especializados en Guatemala, hay que buscarlos, pero hay que, insisto, tienen que consultar si pueden trabajar las moléculas con las cuales ustedes están trabajando y los cultivos y qué instrucciones les piden para hacerlo. Por eso hablé de los institutos de investigaciones de las universidades. Algunos de ellos cuentan con columnas y con estándares que pueden hacer las mediciones, pero hay que verificar. Sí, Estefanía, me decías. Sí, por último, Daniel Rizo nos dice que los carbamatos intervienen en la colinesterasa. Esto en complemento de la pregunta de hace un momento. Ah, sí, gracias por el aporte. Sí, son varias las sustancias que tienen los organofosforados. Hay varias sustancias y no solo los productos agroquímicos, hay muchas sustancias que intervienen precisamente en todos la química neuronal, pues digámoslo así, porque lo que se está inhibiendo es precisamente la sinapsis, la comunicación entre eh, eh, las neuronas y eso es lo que suele ser peligroso, ¿verdad? Porque pues la persona o el animal se queda totalmente inactivo y puede causarle la muerte la situación. Así es que gracias por esos aportes. Sí, gracias a todos. Y para consultar, ¿hay alguna otra duda para que el ingeniero Cristian Rossi pueda resolverle algún comentario antes de que terminemos la capacitación del día de hoy? Mario Torres también nos comenta que pueden intervenir también los órganos fosforados, clorados y Sí, piretroides. sí, así es. Gracias, Mario, ahí por el aporte. Es Bueno, entonces, importante, ¿sí? señores, perdón que te interrumpa, Estefanía. No hay Este problema. tema es un tema prácticamente químico. Normalmente a todos les da miedo esta parte, la parte de la química, pero es importantísimo entender cómo funciona esto. Sobre todo la cantidad de variables que están involucradas cuando se hacen las determinaciones de las curvas de degradación. Es un problema muy complejo el establecer qué afecta y qué no afecta cuando se está dando este proceso y por lo tanto se necesitan hacer muchas pruebas y hacer muchas corridas. Pero lo importante de todo el tema es que establezcamos claramente
¿Cuál es ese periodo de carencia? ¿Cuál es ese periodo de reingreso? ¿Cuál es la concentración de ese límite máximo de residuos al que tenemos que llegar para que nos acepten nuestro producto? No cosechar antes, no poner en riesgo a los demás. Pero además de algo que voy a subrayar, recuerden que esos valores deben ser válidos para el consumo local y para la exportación. Tenemos que respetar a nuestros clientes, a nuestros compradores locales, porque muchos de ellos ni saben que existe todo esto. Pero respetemos esos valores de seguridad que salen o se determinan definitivamente de las curvas de degradación. Y por eso es que este tema es tan importante. Así es que muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias en nombre de la gremial por poner atención a este tema. Si tienen dudas, preguntas, pues nos las pueden hacer al correo electrónico que ustedes conocen. Ahorita voy a poner, pero quisiera recordarles que nos pueden seguir en las redes, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en YouTube, en todos los sistemas que tenemos para comunicarnos con ustedes. Pero si tienen alguna duda, por favor, mándennosla al correo electrónico info@gremiagro.com. Así es que de mi parte, Estefanía, muchas gracias por haberme invitado a dar esta capacitación, a ustedes por habernos oído, pues al Colegio de Ingenieros Agrónomos por la confianza y por permitirnos estar con ustedes, y solo pedirles que compartan esta información con los demás. Es importantísimo que todos sepamos cómo funciona este tema y todos los temas que estamos compartiendo con ustedes con muchísimo gusto. Así es que de mi parte, muchas gracias, muy feliz tarde y estamos en comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, con esto terminamos la capacitación de hoy. Muchas gracias por su participación y solo me queda recordarles que estén atentos a las redes sociales en donde se comparten los enlaces para que se puedan registrar para obtener el enlace ya para poder ingresar al Zoom. Nos vemos entonces el próximo lunes con un nuevo tema de capacitación. Tengan todos una muy buena noche.